Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida, bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado al Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, una figura literaria de mucho peso, pero que también fue bastante célebre en su época, en la que resaltó como uno de los mejores escritores de los años de la posguerra en los Estados Unidos. Hoy recordaremos parte de su vida y los principales rasgos de su obra a propósito de que un 6 de julio, como hoy, en 1961, falleció este gran periodista, cuentista, ensayista y por supuesto novelista norteamericano. La historia de Hemingway inicia con una infancia bastante estimulante en la que su padre como médico y su madre como música influyen en su formación. Sin embargo, si bien el pequeño Hemingway no era muy afín a los sonidos musicales, con el tiempo él llega a aprender a tocar el violonchelo, del cual también extrae algunos conocimientos para aplicarlos a su posterior obra literaria. Durante su formación adolescente, ya en un colegio superior de Oak Park en Chicago, donde vivirá sus años formativos, aprende mucho también de los deportes como el atletismo, el boxeo y el fútbol americano. En 1917, bastante alejado de una posible formación académica o universitaria, tiene su primera formación como reportero en el Kansas City Star, un diario local en el que aprenderá la futura base de su obra en cuanto al estilo, ¿no? En cuanto a, mejor dicho, formas técnicas, las frases breves, la precisión, la claridad, la objetividad, al menos en el sentido de contar los hechos sin posiciones personales o intervenciones de la conciencia, ¿no? De alguno de los personajes o de las personas que intervienen en estos hechos, entre otras cosas que moldearon su visión más como periodista como futuro narrador. En plena Primera Guerra Mundial, ya debido a problemas con su visión en el ojo izquierdo, a sus 18 años solamente logra entrar en el escenario bélico mediante servicios con la Cruz Roja en Italia, donde Hemingway pues tendrá como herida de guerra un pedazo de metralla producto de la explosión cercana producida por un mortero. Este evento es importante en la vida de Hemingway porque no solo lo llevó muy de cerca a conocer la muerte, la adrenalina, las batallas sangrientas en un país ajeno al suyo, sino también porque de alguna forma sufrió de manera pasiva el efecto de la guerra. No actuó en combate ni intervino en un aspecto decisivo de esta gran conflagración, como se le denominó, sino que más bien actuó de manera pasiva, ¿no? Fue más bien el que recibió algunos de los efectos de esta guerra. Este fue uno de los puntos de partida para crear posteriormente un personaje que se asemejara a este aspecto, al menos de su vida, en la novela titulada The Sun Also Rises, y que luego fue traducida como Fiesta. Cuando Hemingway regresó a los Estados Unidos en 1919, reanudó su trabajo como periodista en el Toronto Star, donde escribió importantes reportajes y que luego fueron recopilados en el libro Escrito en Toronto. Se casó posteriormente con Elizabeth Hadley Richardson en 1920 y después se trasladó con su pareja a París 2 años después, en 1922. Allí nacería un año después su primer hijo, John Hadley Nicanor Hemingway. Hasta ese punto Hemingway ya había escrito cuentos de gran estilo como Los Asesinos, pero no pasaba de publicaciones de menor importancia en París y en Francia. Así que en 1923 toma una decisión casi suicida, ¿no? Muy importante en su vida, pero que también le dejaría pues una marca de alguna forma económica, que es el pedir una licencia de un año en el Toronto Star, en el diario en el que trabajaba. Una medida que, como les comentaba, parecía pues muy arriesgada, teniendo a cuestas una familia y sobre todo pues para poder dedicarse de lleno a la literatura. Y es así como en París, aparte de vivir una vida bohemia, consigue luego ya en 1925 el éxito con su novela Fiesta y posteriormente con Muerte en la tarde, otra de sus novelas. Solo algunos escritores y críticos como Edmund Wilson habían ya resaltado su valor, pero con Fiesta su reconocimiento se hizo cada vez más unánime. Cuando ya sucede la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939 aproximadamente, Hemingway también es enviado como corresponsal, pero ya casi en el tramo final de este periodo, ¿no? Que es 1944, del que logró escribir también sobre el desembarco en Normandía, que es el hito principal con el cual prácticamente comienza el desenlace de esta conflagración, de esta contienda internacional. Ya para el año 1950, tras una prolongada pausa en cuanto a la literatura con respecto a Hemingway, él retoma su frecuencia con la escritura, de donde nacen novelas como Al otro lado del río y Entre los árboles. 2 años después escribiría un breve relato encargado famosísimo por la revista Life que se titula El viejo y el mar, por el que recibe el premio Pulitzer en 1953 y un año más tarde, ya en 1954, el premio Nobel de Literatura, consagrándose como uno de los escritores más grandes de la literatura universal. Finalmente, Ernest Hemingway murió de un disparo de escopeta al final de una vida llena de aventuras, experiencias y novelas consagradas. De la vida de Hemingway
Es casi imposible abarcar en pocos minutos varios rasgos de su vida, sobre todo una vida tan enriquecedora, ¿no? Con múltiples viajes y múltiples experiencias. Sin embargo, su faceta de aficionado pues, al boxeo, a la pesca, a la vida pública, se le ha confundido con frivolidad cuando, por el contrario, con ese personaje público protegía lo que él consideraba de mayor interés, que era precisamente la literatura, ¿no? Una coraza del que era este personaje público realmente escondía lo más importante que era para él. Bien, ahora vamos a revisar una de sus grandes obras que se titula Fiesta, que es del año 1925 y es considerada también como su primera gran novela. La edición que nos acompaña hoy día es de la editorial Random House Mondadori y es del año 2003 y tiene un prólogo muy esclarecedor y bastante interesante del escritor mexicano Juan Villoro, también bastante reconocido actualmente. En realidad la novela tiene unas 280 páginas, es medianamente extensa, pero por el estilo del autor se hace en realidad una historia bastante fácil de leer, con bastante agilidad, bastante dinámica, sobre todo por la gran cantidad de diálogos que tiene la historia. Y que además no se detiene mucho en los pensamientos personales de los personajes, sobre todo en pensamientos muy introspectivos. Está más enfocado más bien en los acontecimientos exteriores, en lo directo y también en lo indirecto. La novela en realidad está dividida en tres partes y comienza en París cuando el protagonista Jake Barnes está inmiscuido en su quehacer de escritor. Comparte con unos amigos en París y luego cuenta cómo es la vida en Francia de los años 20, hasta luego compartir con otras personas entre norteamericanas y británicas, entre ellas Brett Ashley, un antiguo amor a medias, por decirlo de algún modo, por distintos viajes alrededor pues, de París y luego ya en España, donde sucede gran parte de la novela. Con un hilo central bastante sencillo, en realidad, Ernest Hemingway nos describe en esta historia el modo de vida de la época, el estilo indirecto y sobre todo sus temas principales que lo asemejan con su propia vida y que aparecen en la novela, como el boxeo, la muerte, la lidia de toros, entre otros. Sin más preámbulos, vamos a citar algunos fragmentos de esta gran novela que se titula Fiesta. Mi cabeza comenzó a trabajar, la vieja queja de siempre, una forma asquerosa de ser herido y sobre todo se ocurrió en un frente de chiste, como el italiano. En el hospital italiano íbamos a formar una sociedad con un ridículo nombre en italiano. Me preguntaba qué habría sido de los demás, los italianos. Eso fue en el Ospedale Maggiore de Milán, Padiglione Ponte. El edificio contiguo era el Padiglione Sonda. Había una estatua de Ponte, o quizás de Sonda. Fue allí donde vino a visitarme el coronel de enlace. Fue divertido. La primera cosa divertida que me ocurrió. Yo estaba todo envuelto en vendas, pero se lo habían dicho, puesto que hizo aquel maravilloso discurso. Usted, un extranjero, un inglés, para él todo extranjero era inglés, ha dado algo más que su vida. Vaya un discurso. Me gustaría tenerlo ilustrado para colgarlo en mi despacho. No se rió ni una sola vez. Supongo que se ponía en mi lugar. Che, mala fortuna, che, mala fortuna. Creo que nunca llegué a darme por aludido. Trataba de acostumbrarme a la idea, y sobre todo a no crear problemas a nadie. Posiblemente yo mismo nunca los hubiera tenido si no me hubiera encontrado con Brett cuando decidieron embarcarme para Inglaterra. Supongo que Brett simplemente quiso aquello que no podía tener. Bueno, la gente es así. Al diablo la gente. La Iglesia Católica tiene un estupendo procedimiento para manejar estos asuntos. No pensar en ello. Oh, es un consejo estupendo. Traten de seguirlo de vez en cuando. Inténtenlo. En esta cita vemos una especie de semejanza entre la vida del autor Ernest Hemingway con la del protagonista Jake Barnes, solo que este último, en la ficción, explica de forma bastante amarga pero al mismo tiempo irónica cómo le fue comunicada su impotencia sexual como el producto de haber resultado herido durante una campaña de la Cruz Roja en Italia, en plena Primera Guerra Mundial. Claro, los datos aquí no son tan precisos por el contexto de los años 20 y las referencias geográficas nos demuestran ello. El protagonista Jake Barnes, además, es un escritor que en los siguientes capítulos se juntará con otros personajes como Brett Ashley, a quien menciona ya en esta primera cita, que es una especie de amor imposible, y otros hombres que la rodean y con los cuales se organizan juergas, borracheras, paseos nocturnos, viajes, con todo este ámbito de efervescencia y plenitud de los llamados felices años 20 del siglo pasado. Ese corto periodo de alivio, pero de gran arrebato y fluidez social en los bares, círculos intelectuales y toda la vida social en conjunto. Esta es una breve pincelada de lo que va a venir después y sobre todo de un aspecto íntimo del personaje que ya nos demuestra la personalidad y cómo encara este problema en los años sucesivos. Vamos a ir con la segunda cita del programa. Ese día, el primero de las fiestas de San Fermín, habían frecuentado las tascas y bares de las estrechas callejuelas apartadas desde las primeras horas de la mañana. Mientras iba de camino a la catedral para asistir a misa, los oía cantar a través de las puertas abiertas de los establecimientos.
Estaban precalentando. Había mucha gente en misa de 11, pues San Fermín es también fiesta de guardar. Descendí la cuesta de la catedral y tomé la calle que me llevaba al café de la plaza. Faltaba poco para las 12 de la mañana. Robert Cohn y Bill ocupaban una de las mesas. Las sillas de mimbre y las mesas de mármol de los días anteriores habían sido sustituidas por mesas de hierro y sillas plegables de madera. El café parecía un acorazado dispuesto a entrar en acción. Ese día el camarero no permitía a los clientes pasarse la mañana entera sentados leyendo el periódico, sin acercarse a preguntar de vez en cuando qué querían tomar. En efecto, apenas me senté se aproximó uno de los camareros. ¿Qué estáis tomando? Les pregunté a Bill y Robert. Jerez. Bien, tráigame un Jerez, le dije al camarero. Esta cita también es una breve introducción, precisa, sobria, algo indirecta también, pese al uso de la primera persona, sobre la fiesta de San Fermín en Pamplona, en España. Para este punto la novela cambiará de eje espacial de París a España, donde se vivirán de forma más sensuales algunos espectáculos como la lidia de toros, tradicional en esta parte de Europa, así como la admiración hacia el boxeo. Ambas reconocidas y confesas aficiones de Ernest Hemingway, del autor, y que aquí son abordadas con mediana amplitud. Sin embargo, lo que más resalta en esta cita, y por eso la incluí también para el programa, es que, como indiqué, si bien en estos párrafos son contados desde la perspectiva del personaje, del protagonista, pareciera incluso que son contados por un tercero imparcial. Y este es uno de los puntos fuertes de la novela porque de manera indirecta nos demuestran que Jake Barnes, el narrador personaje de la historia, nunca puede salir de su rol de espectador. Y Hemingway logra este artificio mediante la escritura, mediante descripciones rápidas, tomando cierta lejanía del asunto del que habla. Además que encaja muy bien con la personalidad de Jake Barnes, el protagonista, alguien que no concreta pues acciones en el mundo real de la novela, de alguna manera empequeñecido por sus propias limitaciones tanto sexuales como sociales. Solo puede servir de acompañamiento para su querida Brett Ashley, soportando y padeciendo también cómo ella se relaciona con otros hombres. Vamos a ir con la última cita del programa. Contemplamos la llanura. Las largas filas de árboles apenas se veían. Los faros de un automóvil subían por la carretera de la montaña. En su cumbre vimos las luces del castillo. Más abajo, a la izquierda, discurría el río, crecido por las lluvias, negro y tranquilo. Unos árboles negros jalonaban sus orillas. Nos levantamos para ver mejor. Brett tenía la mirada perdida en la lejanía. De pronto tiritó. Hace frío. ¿Quieres que regresemos? Sí, vayamos por el parque. Descendimos. El cielo se estaba nublando de nuevo. En el parque la oscuridad reinaba bajo los árboles. ¿Todavía me quieres, Jake? Sí, le respondí. Es que soy una perdida. ¿Cómo? Sí, una perdida. Estoy loca por ese muchacho, Romero. Creo que estoy enamorada de él. Si yo fuera tú, no lo estaría. No puedo evitarlo. Soy una perdida. Es como si algo me estuviera desgarrando a las extrañas. Domínate, Brett. No puedo remediarlo. Nunca he sido capaz de dominarme. Y es hora de que cambies. ¿Cómo voy a cambiar? No puedo detener los acontecimientos. ¿Te das cuenta? Le temblaba la mano. Todo el cuerpo me tiembla del mismo modo. Debes dominarte, Brett. No puedo evitarlo. De todas maneras, ya soy una perdida. ¿Es que no te das cuenta de la diferencia? No. Tengo que hacer algo. Algo que de verdad quiera hacer. He perdido todo el respeto hacia mí misma. No hay razón para ello. Oh, cariño, no pongas las cosas más difíciles. ¿Te figuras que es fácil tener siempre a un maldito judío rondándote y soportar a Mike con el modo en que se está comportando? Me doy cuenta. No puedo estar todo el día borracho. No. Oh, cariño, por favor, no me dejes. Trata de librarme de esto. Claro. Esta cita preludia una de las partes clave de la historia en torno a Jake Barnes y Brett Ashley. Nuevamente, no porque el protagonista pueda hacer algo, sino porque más bien acompaña la acción y la sigue contando. No puede hacer otra cosa. Y este fragmento inicia también una breve descripción del entorno para pasar casi al instante a los diálogos, ese espacio en el que mejor se define la personalidad y los pensamientos de sus personajes desde el punto de vista de Ernest Hemingway. Además notamos que cumplen otra importante función, que dota de agilidad a la novela. No se pierden en borrosas explicaciones, sino más bien en frases u oraciones pequeñas, casi quebradas, indirectas, pero que a modo de pinceladas demuestran muy bien una escena. El dilema de Brett Ashley es el hilo central de esta parte de la historia, y lo único que puede hacer Jake Barnes es escucharla. No puede hacer más que cumplir su rol de espectador y asistir una vez más a esta especie de vocación de perdición que parece guiar a Brett Ashley, que es la mujer que quiere. Ahora, otro punto importante ya para cerrar esta cita y este grupo de citas para el programa, es que si bien el tema que propone Hemingway, que es el amor, la muerte, y sobre todo este rol de espectador que tiene Jake Barnes,
no son contados con una perspectiva sentimentalista o demasiado pues meliflua, ¿no? Demasiado edulcorada. De hecho, más bien objetiva, es de forma directa y está librada de cualquier pues perspectiva demasiado íntima o demasiado sentimental como les comentaba, ¿no? Y ese es uno de los puntos fuertes de la historia. En cierto modo podemos decir también a modo de conclusión que la historia nos revela un amor bilateral, raramente correspondido entre estos dos personajes que son Jake Barnes y Brett Ashley, sin la necesidad, o mejor dicho, contra la imposibilidad de saciar sus deseos carnales o físicos. Un tema tan, digamos, explícito como este es tratado con maestría mediante el contraste de situaciones a veces descarnadas, como el toreo, la especie de placeres nocturnos que se viven tanto en Francia como en España, asimismo con el de los diálogos. Es una novela equilibrada, con mucha agilidad en los diálogos y que dice más de la psicología de los personajes a través de sus propias palabras y que es lo que a su vez les concede autonomía. Del autor se han escrito innumerables artículos y ensayos, sin embargo hay que recalcar que si bien él mismo construyó una figura pública antiintelectual alejada de la literatura, fue por este aspecto por el que realmente destaca y debe ser más valorado. Se ha confundido mucho su vida pública con su vida literaria, sin embargo, si bien se interrelacionan, aquella no explica del todo el proceso lento de aprendizaje y de escritura que lo llevaron a ser uno de los mejores autores de la literatura moderna del siglo XX, que influyó muchísimo en autores como Gabriel García Márquez, Mero Vargas Llosa y en otros personajes del boom literario de los años 60 en Latinoamérica. Fiesta, Por quien doblan las campanas, El viejo y el mar y otras novelas y cuentos pueden ser hallados tanto en internet como en librerías de cadena o de textos de segunda mano. Así que si pueden leer o quieren saber más de su obra, pueden recorrer esos puntos o visitar en la web varios de sus textos que son de libre acceso. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontramos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.radioconexionvida.p. Conmigo será hasta el próximo programa.